La niebla matinal se aferraba a Mist Hollow como un sudario funerario tan espeso que casi se podía saborear. Ailes estaba de pie en el centro de la plaza del pueblo, con las muñecas atadas delante de ella. La gruesa cuerda ya le había dejado la piel en carne viva. A su alrededor, los rostros que había conocido durante 3 años se retorcían de miedo y justa ira. Bruja, alguien siseó entre la multitud. Ladrona de niños, escupió otro. Helles mantuvo la mirada fija en las piedras desgastadas bajo sus pies, contando sus respiraciones. Detrás de ella podía sentir el pequeño cuerpo de Ren temblando, los dedos de la niña agarrados a la espalda de su vestido raído. No pasa nada, murmuró Helles sin volverse. Quédate cerca de mí. Tengo miedo, susurró Ren. Lo sé, pequeña, lo sé. Alpha Aldrich rodeó la plataforma de madera que servía como tribunal de Mist Hollow, golpeando las tablas con sus botas con deliberada amenaza. Incluso después de 3 años, verlo le provocaba un nudo en el estómago a Ayers. Los mismos ojos grises y fríos, la misma sonrisa cruel, el mismo hombre que la había arrastrado hasta la frontera de la manada y le había dicho que era inútil, defectuosa e indigna de respirar el mismo aire que los verdaderos lobos. Durante 3 años toleramos tu presencia en nuestras fronteras, anunció Aldrich, con su voz resonando en la silenciosa plaza. Mostramos misericordia a una omega rota. ¿Y cómo nos lo pagas? Hizo una pausa, dejando la pregunta en el aire. Robándonos a nuestros hijos. Nunca robé a nadie, dijo Ares en voz baja. Silencio. La mano de Aldrich se estrelló contra su cara, haciendo que su cabeza se girara hacia un lado. La multitud murmuró su aprobación. 6 cachorros en 8 meses. 6 niños sacados de sus hogares en plena noche. Todos encontrados en Tuchvel. ¿Lo niegas? Alice saboreó la sangre donde sus dientes le habían cortado la mejilla. Ellos vinieron a mí, dijo. Yo nunca los llamé, nunca los atraje. Estaban perdidos y me encontraron. Mentiras. Aldrich hizo un amplio gesto a la multitud. Ella usa magia oscura para hechizar a nuestros jóvenes. Yo digo que acabemos con esta amenaza hoy mismo. El rugido de acuerdo la hizo estremecerse. Siempre había sabido que este día llegaría, que su tranquila existencia en los límites del territorio de la manada era tiempo prestado, pero había esperado tontamente que tal vez tuviera más tiempo, lo suficiente para ver crecer a Ren. El tiempo suficiente para encontrar un lugar verdaderamente seguro. La pena por brujería es la muerte, continuó Aldrich, sacando una espada curva de su cinturón. El metal brillaba opacamente bajo la luz gris, a menos que alguien aquí desee hablar en su defensa. Silencio. Helles no esperaba otra cosa. Cerró los ojos y se estiró hacia atrás para apretar los dedos de Ren por última vez. Entonces llegó el trueno, no del cielo, sino de la carretera del norte. Se oyeron cascos, docenas de ellos, golpeando la tierra helada con tanta fuerza que sacudieron la plaza. Helles abrió los ojos de par en par cuando los jinetes emergieron de la niebla como espectros, con sus caballos enormes y negros, y sus armaduras con un escudo que le cortó la respiración. Un lobo plateado bajo una luna creciente, la marca de la soberanía del hierro, los hombres del rey Alfa. La multitud se dispersó, retrocediendo contra los edificios mientras los jinetes rodeaban la plaza. Aldrich palideció, olvidando de repente la espada que llevaba a su lado. ¿Qué significa esto?, exigió saber, aunque su voz había perdido su autoridad. Este es territorio de Thornville. No tenéis jurisdicción. Tengo jurisdicción en todas partes. La voz provenía del jinete más corpulento, que desmontó con una elegancia fluida que contradecía su tamaño. Era una cabeza más alto que cualquier hombre de la plaza, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en piedra. Una cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, blanca sobre su piel oscurecida por el sol. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración, ámbar, brillantes y ardientes, con una intensidad que parecía atravesar la carne hasta llegar al alma. Todos los lobos de la plaza cayeron de rodillas. Todos menos ella, que seguía atada y sangrando en la plataforma.
y Ren, que se apretó contra su espalda. El rey Alpha Kallen, tartamudeó Aldrich, haciendo una torpe reverencia. No lo esperábamos. Es decir, no nos habían avisado de su llegada. Claramente, la mirada de Kalin recorrió la plaza, fijándose en la mujer atada, el niño acobardado, la multitud sedienta de sangre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ailes, ella sintió una sacudida en el pecho. Reconocimiento, aunque nunca se habían visto, una atracción, como si algo dentro de ella se esforzara por acercarse a él. He estado siguiendo los informes durante meses, dijo Kalin, con voz baja y peligrosa. Cachorros desaparecidos en 6 territorios. El rastro conducía hasta aquí. Se acercó a la plataforma, lo suficiente como para que Alice pudiera ver el brillo dorado de su ardiente mirada. Esperaba encontrar un monstruo. Le levantó la barbilla, negándose a encogerse. ¿Y qué encuentras en su lugar? Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o interés. Eso está por ver. Se volvió hacia Aldrich. Esta mujer está ahora bajo mi custodia. Llevaré a cabo mi propia investigación. Pero la sentencia ya ha sido dictada. ¿Te he pedido tu opinión? Kalin no alzó la voz, pero Aldrich trastabilló hacia atrás como si le hubieran golpeado. Mis hombres se llevarán a los niños que supuestamente ha robado. Examinaremos las pruebas. Si es culpable, se enfrentará a la justicia del rey, no a una turba con antorchas. Hizo un gesto, y 2 de sus guerreros se acercaron para cortar las ataduras de Heiss. En cuanto la cuerda cayó, Ren se giró y se lanzó a los brazos de Alice. «No dejes que me lleven», suplicó Ren. «Por favor, quiero quedarme contigo». «Calla, pequeña». La abrazó con fuerza, dolorosamente consciente de la mirada de Kalin sobre ellos. «No dejaré que nadie nos separe». «Hablas con tanta certeza de una niña que no es tuya», observó Kalin. «¿Por qué se aferra a ti?» Helles lo miró fijamente. «Porque soy la única que la ha protegido». Durante un largo momento, el rey Alpha se limitó a mirarla. La hostilidad de su expresión había dado paso a algo más complejo, algo que ella no podía descifrar. «Tráelos a los 2», dijo finalmente, «y a los demás niños también». Mientras los guerreros del rey la escoltaban fuera de la plataforma, Helles miró hacia atrás a Aldrich. El rostro del Alfa estaba modelado por la furia, pero bajo la ira, ella vio algo más: miedo. Fuera lo que fuera en lo que se había metido, era mucho más grande que una acusación del pueblo. Y el rey Alfa, con sus brillantes ojos de lobo y su rostro indescifrable, tenía su destino en sus manos. El campamento del rey se extendía por un claro a media milla de Mist Hollow, una ciudad temporal de tiendas oscuras y guerreros que patrullaban. Había esperado una celda en un calabozo, cadenas, tal vez un interrogatorio inmediato. En cambio, se encontró en una tienda sorprendentemente espaciosa, con un pequeño brasero para calentarse y pieles auténticas esparcidas por el suelo. Ren se había quedado dormido en cuestión de minutos, agotado por el miedo, acurrucado en una bola en la cama improvisada. Los otros niños, 3 niños y 2 niñas de entre 5 y 11 años, se acurrucaban juntos cerca de él. Se habían negado a separarse de Alice a pesar de los intentos de los guerreros de alojarlos en otro lugar. «Apenas pueden soportar estar al otro lado de la tienda», observó una voz seca desde la entrada. Se volvió y vio a una mujer mayor con cabello gris acero y ojos penetrantes que la estudiaba. «Soy Marin», dijo la mujer, la médica del rey. «Me pidió que atendiera tus heridas. Estoy bien. Estás sangrando por la boca. Tienes las muñecas en carne viva. Y estás favoreciendo tu lado izquierdo, donde probablemente alguien te dio una patada». Marin se acercó a ella con rápida eficiencia. «Siéntate antes de que te caigas». Él se sentó. Mientras Marin le limpiaba el corte en la mejilla, él notó que sus pensamientos se desviaban hacia el rey Alfa. La forma en que él la había mirado, la extraña atracción que ella había sentido. «¿Por qué está aquí realmente?», preguntó Helles en voz baja. Seguramente el rey Alfa no investiga personalmente los casos de niños desaparecidos. Las manos de Marin se detuvieron brevemente. No se trata de desapariciones normales. Los cachorros que desaparecieron no eran de familias comunes.
3 eran descendientes de linajes de alto rango. Uno era sobrino del Alfa Oriental. Otro era hija del propio general de guerra de Kalin. Se le heló la sangre. Yo no los cogí. Lo juro por mi vida. No lo hice. Te creo. Marin reanudó su trabajo. He visto a ladrones de niños. No miran a los niños como tú. Asintió con la cabeza hacia los cachorros dormidos. No miran a nadie como tú. Antes de que Hellas pudiera preguntar qué significaba eso, la entrada de la tienda se abrió de nuevo. Kellen entró y su presencia llenó inmediatamente el espacio. Marin se inclinó y se retiró, dejándolos solos. Hellas se puso de pie, ignorando el dolor de sus costillas magulladas. ¿Has venido a interrogarme? He venido a comprender. Se acercó y su mirada dorada recorrió a los niños dormidos antes de posarse en el rostro de ella. Dime cómo te encontraron. No lo sé. Era la verdad, y estaba cansada de que no le creyeran. El primero apareció en mi puerta en pleno invierno. Un niño de apenas 4 años, medio congelado y llorando por su madre. Lo calenté, le di de comer y por la mañana lo llevé de vuelta al pueblo. 2 semanas después vino otro y luego otro, de diferentes manadas, diferentes territorios, algunos a cientos de kilómetros de distancia. Kaylin entrecerró los ojos, y todos ellos, casualmente, encontraron el camino hasta tu puerta. Sí, ¿esperas que me lo crea? Alice sintió que le subían los nervios. No espero nada de ti. He aprendido a no esperar nada de los alfas. Vio cómo se le tensaba la mandíbula, pero siguió adelante. Yo no los llamé, no los atraje, simplemente vinieron. Y no pude rechazarlos. ¿Hubieras preferido que los dejara morir de frío? Algo cambió en su expresión. Fuiste expulsada, rechazada por tu propia manada. La mayoría de los lobos en tu situación estarían amargados, destrozados. Sin embargo, tú acoges a los perdidos sin pensar en ti misma. Alguien tiene que hacerlo. La estudió durante un largo momento. ¿Qué sois, herederos del señor Hollow? La pregunta le dolió más de lo que él podía imaginar. Aldrich la había llamado defectuosa, destrozada, sin valor. Llevaba 3 años haciéndose la misma pregunta y sin encontrar respuesta. No soy nadie, dijo en voz baja. Solo una omega que no puede transformarse. Sus ojos brillaron con algo que ella no supo definir. Antes de que él pudiera responder, una vocecita los interrumpió. Arelis, el más pequeño de los niños, se sentó sobre las pieles, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. No me encuentro bien. Eri se puso a su lado al instante y le puso la mano en la frente, que estaba ardiendo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote mal, pequeño? ¿Desde que los hombres nos subieron a los caballos? Me duele la cabeza. Quizás sea fiebre del camino o el shock del cambio. Lo acurrucó en su regazo, meciéndolo suavemente. Esh, no pasa nada. Estoy aquí. Pero el niño gimió, con su pequeño cuerpo temblando. Su temperatura subía demasiado rápido. Eso no era normal. Algo va mal. Respiraba. Se estaba calentando demasiado rápido. Callan se dirigió hacia la entrada de la tienda. Voy a llamar a Marin. No hay tiempo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La respiración del niño se estaba volviendo superficial y sus labios adquirían un tono azulado. Fuera lo que fuera, lo estaba matando. Sin pensarlo, Alice cerró los ojos y buscó en su interior ese lugar que había mantenido cerrado desde la infancia. El calor floreció en su pecho, extendiéndose por sus brazos hasta sus manos. Cuando abrió los ojos, una suave luz dorada emanaba de sus palmas, fluyendo hacia el cuerpo febril del niño. Sintió la enfermedad, oscura y enredada, y comenzó a desenredarla suavemente. El veneno, porque eso era algún tipo de veneno, resistió por un momento antes de disolverse bajo su luz. La respiración del niño se calmó y recuperó el color. En cuestión de segundos, dormía plácidamente, sin fiebre. Solo entonces Hellas recordó que no estaba sola. Levantó la vista y vio a Kellen paralizado en la entrada de la tienda. Sus ojos, como fuego fundido, se fijaron en sus manos brillantes con una expresión que le hizo detenerse el corazón. Lo había visto todo.
La luz se desvaneció de las manos de Hellas, dejándola temblando de agotamiento y terror. Por favor, la palabra salió entrecortada. Por favor, no se lo digas a nadie. Nunca lo he usado para hacer daño. Lo juro. Solo lo detengo. La voz de Kalin era apenas un susurro. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a una criatura salvaje que pudiera salir corriendo. ¿Sabes lo que era eso? Lo que acabas de hacer. Brujería. Su voz se quebró. Así es como lo llamaban. ¿Por qué? Mi manada realmente me expulsó. No porque no pudiera transformarme, sino por esto. Ella miró fijamente sus manos. Soy una abominación. No. La palabra fue feroz, lo que la sorprendió y la hizo levantar la vista. Kane se arrodilló ante ella, poniendo su rostro a la altura del de ella. Tan cerca, ella podía ver que el ámbar de sus ojos no era sólido, sino que cambiaba como el fuego bajo el cristal. Lo que tienes no es brujería. Es el antiguo don, la luz de los primeros lobos. Ella negó con la cabeza, confundida. No lo entiendo. Hace siglos, antes de que las manadas se dividieran, nuestra especie poseía habilidades más allá de la transformación, la curación, la visión, el poder de llamar a las almas perdidas y guiarlas a casa. Su mirada se fijó en su rostro. Esos dones se desvanecieron hace generaciones. Pensábamos que habían desaparecido para siempre. Pero yo no, ni siquiera puedo transformarme. ¿Cómo podría? Muéstrame tus manos. La orden fue tranquila, pero absoluta. Él dudó y luego extendió lentamente las palmas de ella. Kalin las tomó entre las suyas y en el momento en que sus pieles se tocaron, un calor la atravesó como un rayo. Ella jadeó. Él se quedó completamente inmóvil. ¿Sientes eso? Susurró. No era una pregunta. Airless no podía hablar. Donde sus dedos rodeaban los de ella, su piel se sentía viva, eléctrica. Cada terminación nerviosa cantaba con conciencia. Podía sentir los latidos de su corazón en la garganta, en el pecho y en las palmas que él sostenía. ¿Qué es esto? Logró decir. Kane no respondió de inmediato. Miró fijamente sus manos unidas con una expresión entre el asombro y el temor. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Vendrás conmigo, Ironhold, como tu prisionera. Sus ojos se encontraron con los de ella. Como mi invitada bajo mi protección, soltó sus manos con cuidado, como si el contacto le hubiera costado algo. El poder que posees es más que valioso. Si se corriera la voz de lo que puedes hacer, todos los alfas del reino te perseguirían. Algunos para utilizarte, otros para destruirte. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué quieres de mí? Algo brilló en su mirada. Aún no lo sé. Entonces la dejó, saliendo por la entrada de la tienda hacia la noche. Se quedó inmóvil, con el corazón aún acelerado y las manos aún hormigueando donde él las había tocado. A su alrededor, los niños dormían plácidamente. Incluso el más pequeño, el llamado Bram, que hacía una hora estaba casi muerto, respiraba con ritmo tranquilo. Ella lo había curado. Y al hacerlo, había revelado su secreto más oscuro al lobo más poderoso del reino. Era imposible dormir. Lee permaneció despierta, escuchando los sonidos desconocidos del campamento. Los guardias cambiando de turno, los caballos pateando el suelo y el aullido lejano de los lobos que patrullaban. Debió de quedarse dormida, porque se despertó con voces fuera de su tienda. La voz de Kalin, baja y tensa, y la de otro hombre con tono urgente. No puede ser lo que sugieres. Ella es de sangre humana, en el mejor de los casos. El vínculo no funciona así. Sé lo que sentí. La respuesta de Kalin fue seca. Mi rey, con todo respeto, llevas 30 años sin pareja. Quizás tu lobo simplemente... No te atrevas a decirme lo que hace mi lobo. Una pausa cargada de tensión tácita. Necesito respuestas, Brennan. Busca discretamente en los textos antiguos. Encuéntrame cualquier cosa sobre los antiguos dones y sus conexiones. Como ordenes. Los pasos se alejaron. Él permaneció inmóvil, apenas respirando. Vínculo. Había dicho vínculo. ¿Qué significaba eso? Un fino llanto atravesó sus pensamientos. Al otro lado de la tienda,
La pequeña Wren se retorcía en sueños, atrapada en alguna pesadilla. Se levantó y se acercó a ella, abrazándola con fuerza. «Shh, pajarito, estoy aquí. Estás a salvo». «Los lobos oscuros», gimió Wren, «me perseguían. Querían comerme. Nadie te hará daño, te lo prometo». La entrada de la tienda se movió y de repente Kellen apareció allí, ocupando toda la entrada. Sus ojos recorrieron el espacio, alerta ante cualquier amenaza, antes de posarse en Hellas, con la niña llorando en sus brazos. «Tiene pesadillas», dijo Hellas en voz baja. «Casi todas las noches desde que vino a mí». Kellen entró lentamente. A la tenue luz de la hoguera moribunda, parecía menos un rey y más lo que era, un lobo, atraído por la angustia de una cría. Se arrodilló junto a ellos, y su presencia resultaba abrumadora y extrañamente reconfortante a la vez. Los llantos de Wren se suavizaron. Parpadeó y miró al rey Alfa con los ojos llenos de lágrimas. «Eres el rey de los lobos», dijo temblorosa. «¿Vas a alejarte de mí?» Algo en la dura expresión de Kellen se suavizó. «No, pequeña, voy a manteneros a ambos a salvo». «¿Lo prometes?», miró a Hellas por encima de la cabeza de la niña. En la penumbra, sus ojos parecían brillar. «Lo prometo», dijo. Wren se acomodó entre ellos, con su pequeña mano agarrada a la manga de Hers, y su respiración se fue calmando poco a poco hasta quedarse dormida. La tienda quedó en silencio, salvo por el crepitar de las brasas. Debería haber apartado la mirada. Debería haber mantenido una distancia adecuada con respecto a ese hombre peligroso y poderoso que tenía su vida en sus manos. Pero algo la mantenía con la mirada fija en él. Kellen extendió la mano. Sus dedos le rozaron la mejilla donde Aldrich la había golpeado. Un roce ligero como una pluma, apenas perceptible. Pero Alice lo sintió como una marca. Sus ojos brillaron con un destello dorado. Un sonido retumbó en su pecho. Algo entre un gruñido y un gemido. No era amenazante, era algo completamente diferente. Algo que le provocó un calor en el bajo vientre y le cortó la respiración. Entonces se echó hacia atrás como si se hubiera quemado, levantándose tan rápido que Wren se movió. «Perdóname». Su voz no lo era. «Tengo que irme». Se marchó antes de que Alice pudiera hablar, dejándola sola con un niño dormido y el corazón acelerado. Ella se presionó los dedos contra la mejilla donde él la había tocado. La piel estaba caliente y debajo algo latía, algo que parecía despertar. El campamento se levantó al amanecer. Hellas se encontró montada en una yegua gris, con Wren sentado delante de ella, rodeado por los guerreros del rey. Los otros niños viajaban en una carreta cubierta, atendidos por Moran y sus ayudantes. Kellen no le había dirigido la palabra desde la noche anterior. Cabalgaba al frente de la columna, con la espalda rígida, sin mirarla ni una sola vez. Pero Hellas podía sentirlo. Eso era lo más extraño, como si se hubiera tejido un hilo entre ellos, invisible, pero innegable. Cuando él se movía, algo en su pecho se alteraba. Cuando su estado de ánimo se ensombrecía, ella sentía sombras en los confines de su propia mente. «Estás mirando fijamente», observó Wren. Hellas apartó la mirada. Solo estaba pensando en el rey lobo. La voz de Wren tenía la inocencia consciente de un niño. «Él también te mira fijamente cuando no estás mirando». Alice sintió cómo el calor le subía por el cuello. «¡Calla, pajarito!». Cabalgaron durante horas por un terreno cada vez más salvaje. Los campos cultivados de las tierras bajas dieron paso a un denso bosque y luego a pasos rocosos de montaña donde el viento cortaba como cuchillos. Al mediodía, Aris temblaba a pesar de las pieles que le cubrían los hombros. Entonces Kellen levantó la mano y la columna se detuvo. «¿Qué pasa?», le preguntó al guerrero que estaba a su lado. Su rostro estaba sombrío. «Territorio de emboscadas. Mantente cerca». El ataque se produjo sin previo aviso. Los lobos salieron disparados de entre los árboles. No tenían forma humana, sino que se habían transformado por completo. Sus pelajes iban del marrón oscuro al gris modelado. Eran más pequeños de lo que Ares esperaba, más delgados y con un hambre salvaje en sus ojos amarillos. «¡Rogue!», gritó alguien.
¡Protejan a los niños! Los guerreros del rey se transformaron en plena carrera, con fluidez y belleza a pesar del caos. Donde antes estaban los hombres, ahora luchaban lobos enormes, plateados, negros y de color rojizo oscuro, enfrentándose a los renegados en una confusión de dientes y garras. Pero eran demasiados. Por cada renegado que caía, dos más salían del bosque. Su yegua se encabritó, relinchando. Ren gritó y Aires apenas logró mantenerlos a ambos montados. Un renegado gris se abalanzó sobre ellos, chasqueando las mandíbulas, y Alice pateó desesperadamente, alcanzando a la bestia en el hocico. Entonces él estaba allí. Kellyn en forma de lobo no se parecía en nada a los renegados. Era enorme, fácilmente el doble de su tamaño, con pelaje negro como la medianoche y ojos que ardían como oro fundido. Desgarró a los atacantes como si fueran de papel. Sus movimientos eran salvajes y precisos. Un renegado se escabulló entre su guardia y corrió hacia Hares y Ren. El tiempo se ralentizó. Helles vio venir la muerte, sintió los brazos de Ren apretarse alrededor de su cintura y oyó los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. No. La palabra ardió en su mente y con ella llegó la luz. Pero esta vez no era un suave calor curativo. Era fuego, puro y cegador, que brotaba de sus palmas en una ola que golpeó al renegado en pleno salto. El lobo gritó, un sonido de agonía y terror, y huyó hacia el bosque con humo saliendo de su pelaje chamuscado. Los renegados restantes se dispersaron. Se hizo el silencio, solo roto por la respiración entrecortada y los gemidos de los heridos. Helles se quedó paralizada, mirando sus manos. Brillaban tanto que no podía mirarlas directamente. Kellyn volvió a su forma humana y se dirigió hacia ella a través de la carnicería. Su pecho se agitaba y los arañazos y mordiscos ya se estaban curando en su piel desnuda. Pero sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que le revolvió el estómago. ¿Qué ha sido eso? Su voz era ronca, no lo sé. Las manos de Helles temblaban. Nunca había hecho eso antes. Siempre había sido suave para curar. Has invocado la luz como arma. Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para tocarlo. El antiguo don tiene muchas caras, la curación, la vista, la llamada que atrae a los perdidos a casa. Pero hay leyendas de una forma más rara, una que creíamos que era un mito. Sus ojos ámbar buscaban su rostro con algo parecido al asombro. La luz de la batalla, el aspecto guerrero de la bendición del primer lobo. Se decía que solo se manifestaba cuando el corazón del dotado estaba desesperado por proteger. Helles miró sus manos, que aún temblaban. Había estado desesperada. Desesperada por salvar a Ren, por sobrevivir, por mantener a salvo la pequeña vida que se apretaba contra ella. Algo está pasando, susurró entre nosotros. Puedo sentirlo. El vínculo. Las palabras parecen escapársele contra su voluntad. Mi lobo te reconoce. Te ha reconocido desde el momento en que te vi en esa plaza. ¿Me reconoce como qué? No respondió. Su mirada se posó en su garganta y Helles vio cómo apretaba la mandíbula. Vio la lucha que se libraba en su rostro. Una de sus manos se levantó, temblorosa, para acariciar la curva de su cuello. Un gruñido retumbó en su pecho. No era amenazante, sino posesivo. Kellyn, dijo ella sin pensar, y el sonido de su nombre en sus labios hizo que algo en él se rompiera. La atrajo hacia él, hundiendo el rostro en su cabello, respirándola como si fuera el aire mismo. Debería haber tenido miedo. Debería haberla empujado. En cambio, ella se derritió contra él, su cuerpo reconociendo lo que su mente aún no podía aceptar. «Mía», susurró contra su cuello. Luego sus dientes rozaron su piel justo donde el cuello se une con el hombro, y Helles se sintió sumergida en la sensación. Cuando la mordió, el mundo explotó. El dolor y el placer se fusionaron en algo trascendente. Era vagamente consciente de que gritaba, de que sus dedos se clavaban en los hombros de él, de que los brazos de él la aplastaban contra su pecho. Pero sobre todo era consciente de él, de su esencia que se vertía en ella a través de la mordida, de sus emociones que inundaban su mente, de su desesperado anhelo, de su feroz instinto protector, y por debajo de todo ello,
de un amor tan profundo que le hacía llorar. Vio destellos de su vida, un niño coronado demasiado joven, un reino construido con sangre y sacrificio, 30 años buscando algo que no podía nombrar, y ahora por fin aquí, en sus brazos, la respuesta. Cuando la soltó, ambos jadeaban. ¿Qué has hecho? Alessis se tocó la garganta. Podía sentir la herida, pero no le dolía. Latía con calor, con conexión. El rostro de Callan estaba ceniciento. Te reclamé como mía. Su voz se quebró. Perdóname. No pude detener a mi lobo. Nunca había perdido el control así. El vínculo, dijo lentamente, comprendiendo lo que estaba pasando. Esto es lo que querías decir. Eres mi compañera. Lo dijo como una confesión, como una plegaria, como una sentencia de muerte, la que mi lobo ha esperado durante 30 años. Y acabo de atarte a mí sin tu consentimiento. Debería haber estado furioso. Debería haberse sentido violado, atrapado, utilizado. Pero cuando buscó en su interior, lo único que encontró fue una extraña sensación. La soledad que la había perseguido toda su vida había desaparecido. En su lugar había calidez, conexión, pertenencia. Enséñame, susurró. Enséñame lo que significa. El viaje a Ironhold se convirtió en una sucesión borrosa de miradas íntimas y distancias cautelosas. Los guerreros de Callan habían sido testigos de la reclamación. La noticia se extendería por el reino como la pólvora. El rey Alfa había tomado una compañera, una Omega, una loba que no podía transformarse. Hellas sintió sus estrellas, pero no pudo evitar que le importara. El vínculo zumbaba constantemente en su pecho, una presencia cálida que hacía que incluso el frío amargo de la montaña fuera soportable. Ahora podía sentir las emociones de Callan, su culpa por reclamarla sin permiso, su feroz determinación por protegerla, y debajo de todo eso, una ternura que le dolía el corazón. Él te ama, anunció Ren al tercer día, como si estuviera afirmando un hecho obvio. El rey lobo. Te mira como papá solía mirar a mamá antes de que la enfermedad se los llevara. Acercó a la niña hacia él. ¿Cómo recuerdas eso? Eras tan pequeña. Recuerdo todo. La voz de Ren era natural. Por eso te encontré, ¿sabes? Podía sentir tu llamada incluso desde lejos, como una vela en la oscuridad. Antes de que Hellas pudiera profundizar en esa inquietante afirmación, la columna coronó una cresta y una fortaleza de hierro se extendió ante ellos. La ciudad fortificada desafiaba cualquier descripción. Construida en la roca viva de una montaña, sus agujas se extendían hacia las nubes, mientras que sus cimientos se hundían en valles tan profundos que parecían no tener fondo. Las cascadas caían por sus muros, convirtiéndose en niebla con el viento. Banderas con el lobo plateado ondeaban en todas las torres. Hogar, dijo Callan, apareciendo a su lado. Era la primera palabra que le había dirigido directamente desde la reclamación. Es precioso. Ahora es tuyo. Su voz era tranquila. Todo lo que tengo, todo lo que soy. El vínculo lo hace así. Alice se volvió para mirarlo. Lo dices como si fuera una carga. Para ti puede que lo sea. El dolor brilló en sus ojos ámbar. Te he atado a un reino sin rey, a un trono, a una guerra contra enemigos que aún no puedes imaginar. Tú no elegiste esto, ¿verdad? La pregunta pareció pillarle desprevenido. ¿Qué? ¿Tú elegiste esto? ¿El vínculo? ¿La reclamación? ¿Lo deseabas? Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y le acarició el rostro con la palma. Su pulgar le recorrió el pómulo con una delicadeza devastadora. No he deseado nada más desde el momento en que te vi. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y sinceras. Hellas se inclinó hacia su caricia y a través del vínculo sintió su sorpresa, su esperanza, su alegría aterrada. Entonces deja de disculparte, dijo ella, y empieza a enseñarme a ser reina. Entraron en Ironhold cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando la fortaleza en tonos dorados y ámbar. Las calles estaban llenas de lobos que habían venido a ver a la nueva compañera de su rey. Algunos vitoreaban, otros miraban con abierta sospecha. Él mantuvo su barbilla alta y su mano entre las de Callan.
La sala del trono estaba tallada en una sola pieza de piedra negra, con las paredes grabadas con la historia de los clanes de lobos. Allí esperaba el consejo de Kalin, 7 alfas que representaban a los territorios aliados, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Mi rey, un alfa de cabello plateado, dio un paso al frente. Nos ha llegado la noticia de tu reclamación. ¿Es cierto que te has unido a un Omega, uno que ni siquiera puede transformarse? Es cierto. La voz de Kalin resonó en la sala como un trueno. Es mi compañera, elegida por el destino y sellada por un vínculo. La trataréis con el respeto que se le debe a una reina. Los murmullos se extendieron por el consejo. Un alfa más joven, de cabello oscuro y ojos crueles, se rió abiertamente. Perdonadme, mi rey, pero seguramente no podéis esperar que aceptemos esto. Ella es defectuosa, está rota. Los linajes se fortalecerán. La interrupción de Kalin fue suave, peligrosa. Ella posee el antiguo don, la magia curativa, la luz de la batalla, poderes que creíamos perdidos para siempre. Se hizo el silencio. Los alfas intercambiaron miradas de sorpresa, incredulidad, codicia. Imposible. El alfa de cabello plateado respiró. Yo mismo lo presencié. Kalin hizo un gesto a su capitán, al igual que mis guerreros. Ella destruyó a un renegado con nada más que la luz de sus manos. Una nueva voz rompió la tensión. Entonces debe ser estudiada, examinada. Un poder así no puede quedar sin control. El hielo inundó las venas de Alice. Aldrich salió de las sombras al otro extremo del salón, con sus ojos grises brillando con malicia. ¿Qué hace él aquí? Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. El alfa Aldrich invocó el derecho de queja, explicó el alfa de cabello plateado, con un tono cuidadosamente neutral. Cualquier alfa territorial puede presentar una petición directamente al rey cuando se llevan súbditos de sus tierras. Llegó ayer con acusaciones formales de que usted robó niños de su territorio y utilizó magia negra para hechizarlos. Por supuesto que lo hizo, pensó con amargura. Aldrich siempre había conocido las antiguas leyes mejor que nadie. Las había utilizado para expulsarla y ahora las estaba utilizando para seguirla hasta aquí. Mentiras. Kalin se colocó delante de Haere Lee, con su cuerpo a modo de escudo. Yo mismo he investigado sus afirmaciones. Los niños se sintieron atraídos por su don, no fueron robados. Ella los protegió cuando su manada los habría dejado morir. Bonitas palabras de un hombre hechizado. Aldrich sonrió y Hellas vio cómo se cerraba la trampa. El vínculo fue forzado, ¿no es así? Ella utilizó su magia para atraparte, igual que atrapó a los cachorros. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo. Aldrich extendió las manos. Sométete al examen de los videntes del consejo. Deja que verifiquen que tu don es puro y no magia oscura. Sintió la furia de Kalin a través del vínculo. Sintió que se preparaba para negarse a luchar. Pero ella también vio las caras del consejo. Vio cómo la duda que Aldrich había sembrado echaba raíces. Lo haré. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Kalin se giró para mirarla. Hellas. No, no tienes por qué hacerlo. Si me niego, siempre se lo preguntarán. Ella lo miró a los ojos, deseando que lo entendiera. Deja que lo vean. Deja que sepan lo que soy. El examen se fijó para el amanecer siguiente. Esa noche, Hirsch apenas durmió, paseándose por las habitaciones que Kalin le había dado, tratando de calmar el miedo que le oprimía el pecho. Cerca de la medianoche, su puerta se abrió sin llamar. Kalin estaba en la entrada, con el rostro marcado por la preocupación. «Deberías descansar», dijo. «Tú también». Se acercó a ella y la abrazó sin dudarlo. Ari se dejó abrazar, apoyando la cara en su pecho y respirando su aroma a pino y lluvia. «No dejaré que te hagan daño», le susurró al oído. «Pase lo que pase, mañana, te protegeré». «Lo sé». Permanecieron así durante un largo rato, envueltos el uno en el otro, sacando fuerzas del vínculo que latía entre ellos. Cuando Kalin finalmente se apartó, sus ojos brillaban de emoción. «Duerme ahora», le dijo. «Me quedaré hasta que lo hagas». Se acostó y, fiel a su palabra, se sentó a su lado,
con la mano sobre la de ella, su presencia un consuelo en la oscuridad. Mientras se quedaba dormida, le oyó susurrar algo en la lengua antigua, palabras que sonaban como una mezcla de oración y promesa. Soñó con lobos aullando y fuego cayendo del cielo. Y, por debajo de todo ello, el latido constante de dos corazones, unidos contra la tormenta que se avecinaba. La cámara de examen se encontraba en las profundidades de la fortaleza, excavada en una piedra tan antigua que parecía respirar. Hellas estaba en el centro de un círculo ritual, rodeado por 7 videntes encapuchados cuyos ojos brillaban plateados a la luz de las antorchas. A Kellen se le había prohibido entrar. Ella podía sentir su angustia a través del vínculo, una presión constante contra sus costillas, pero se obligó a respirar. «Veremos tu verdad, niña». La voz del vidente más anciano resonó de forma extraña. Luz u oscuridad, don o maldición, nada puede ocultarse a la vista. Comenzaron a cantar. La magia golpeó a Alice como una ola, fría y penetrante, entrando en su mente sin permiso. Jadeó cuando los recuerdos afloraron. Su infancia en la manada. La primera vez que curó a un pájaro herido. La noche en que Aldrich la arrastró hasta la frontera y la expulsó al exilio. Había conocido el dolor. Un vidente en rechazo. Crueldad. Sin embargo, ella no se volvió cruel. Otra voz más joven. Protegió, curó y dio cobijo a los perdidos. La penetración se hizo más profunda, llegando al núcleo de su poder. Hellas gritó cuando el antiguo don surgió en respuesta, enfrentándose a la magia del vidente con una luz que iluminó la cámara. «Ahí», susurró el vidente más anciano. «Ahí está, la bendición de los primeros lobos». El canto cambió, subiendo de tono, y de repente Hellas vio visiones que no eran suyas. Una mujer con su rostro de pie en un campo de batalla, luz brotando de sus palmas, lobos reuniéndose detrás de ella, ciudades en llamas, niños gritando y a través de todo ello, una profecía pronunciada con voces como truenos. Cuando los perdidos sean reunidos en casa y el dotado reclame el trono, la luz y la sombra se levantarán para enfrentarse a la oscuridad en los cielos. La visión se desvaneció. Hellas cayó de rodillas, jadeando mientras los videntes retrocedían tambaleándose. «¿Qué has visto?» La voz del vidente más anciano temblaba. ¿Cuál era esa profecía? «No lo sé». Todo su cuerpo temblaba. Nunca había visto algo así. «Vino de ti». El vidente se acercó, echándose hacia atrás la capucha para revelar un rostro marcado por la edad y el asombro, o más bien de lo que duerme dentro de ti. «Niña, ¿entiendes lo que eres?» Early negó con la cabeza. «No solo tienes un don, eres la elegida, aquella a la que nuestro pueblo ha esperado desde que se perdieron las antiguas costumbres». La vidente se arrodilló ante ella, se arrodilló de verdad, y los demás la imitaron. «La profecía hablaba de ti hace siglos, una sanadora que no puede transformarse, pero que lleva la luz de todos los lobos, la que reunirá a los perdidos y se enfrentará a la oscuridad que se avecina». «No». Él retrocedió apresuradamente. «No, solo soy una omega, no puedo serlo». Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Kellen entró con el rostro desencajado por la preocupación, ignorando las protestas de los guardias. Sus ojos la buscaron inmediatamente, escudriñándola en busca de heridas. «Ha pasado la prueba», dijo el vidente, más anciano antes de que él pudiera hablar. «Más que pasarla, ella es la de la profecía, mi rey. Tu compañera nos salvará a todos o nos condenará». La noticia se extendió por Ironhold como la pólvora. En cuestión de horas, los lobos que se habían burlado de la reina Omega se inclinaban en las calles, pero Alice no encontraba consuelo en su reverencia. Las palabras de la profecía resonaban en su mente. «La luz y la sombra se alzarán». «¿Qué significa eso?», le preguntó a Kellen esa noche, paseándose por sus aposentos compartidos. «¿Qué oscuridad se avecina?» «No lo sé». Él le cogió las manos y la detuvo. «Pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos». Un golpe en la puerta los interrumpió. Brennan, el capitán de Kellen, entró con expresión sombría. «Mi rey, hemos recibido noticias de la frontera oriental. 3 aldeas han sido destruidas durante la noche. No hay supervivientes, excepto los niños.
que fueron encontrados vagando solos, incapaces de hablar de lo que habían presenciado. Se le revolvió el estómago. ¿Por qué dejaron vivos a los niños? No lo sabemos. Pero hay más. Brennan dudó. Los supervivientes están siendo traídos aquí. Cuando oyeron a dónde iban, todos dijeron lo mismo. ¿Qué? Quieren ver a la Dama de la Luz. Dicen que ella los llamó a casa. Los niños llegaron 3 días después. Eran 17, desde bebés hasta adolescentes, con los ojos atemorizados pero secos. En cuanto entraron en Ironhall, se dirigieron hacia Hillis como si los atrajeran hilos invisibles. «Estás aquí», susurró un niño pequeño agarrándose a su falda. «Oímos tu llamada. Incluso cuando llegaron los lobos sombríos, te oímos». «¿Los lobos sombríos?», preguntó Eri arrodillándose a su altura. «¿A qué te refieres, pequeño?» «A los oscuros. Mataron a todos excepto a nosotros. Dijeron que estábamos marcados, que pertenecíamos a la Dama de la Luz y que no podían tocarnos». Intercambió una mirada horrorizada con Callan. Alguien estaba orquestando todo esto. Alguien que sabía de su don, de los niños perdidos que habían encontrado el camino hacia ella. Es Aldrich. La certeza la golpeó como un mazazo. Él está detrás de esto. Siempre ha estado detrás. ¿Pero por qué? La voz de Callan estaba tensa por la furia contenida. ¿Qué gana matando aldeas y dejando vivos a los niños? La respuesta le llegó a Alice con una claridad repugnante. A mí. Me se está sacando de mi escondite. Cada cachorro huérfano es un hilo que ata a mí, haciéndome responsable, obligándome a ir a por ellos. Miró a los niños que la rodeaban, sus rostros confiados, sus pequeñas manos buscando su calor. Está creando un ejército de rehenes. Esa noche, Hillis se despertó con una agonía. El dolor le recorría el cuerpo, centrándose en la marca de reclamo de su garganta. Intentó gritar, pero no podía respirar. Sentía como si sus huesos se astillaran, sus músculos se desgarraran y su alma se partiera en dos. Hillis. La voz de Aldrich resonó en el patio cuando emergió de la oscuridad en forma humana. Sabía que acabarías viniendo. Los cachorros perdidos te llamaron. Ahora el rey perdido te llama. No puedes evitarlo, ¿verdad? Tienes que salvar a todo el mundo. Déjalo ir. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Esto es entre nosotros. Oh, es mucho más grande que nosotros. Aldrich extendió los brazos. La corte de las sombras ha esperado milenios a alguien como tú. Tu luz es la llave que desbloquea la oscuridad. Juntos rehacerán este mundo. No te ayudaré. No tendrás elección. Hizo un gesto y los lobos sombríos se movieron hacia Callan con intención letal. El tiempo se detuvo. Sintió que todo se cristalizaba. Su amor por Callan, su devoción por los niños que habían encontrado su camino hacia ella, su furia hacia Aldrich y todo lo que él representaba. Y debajo de todo eso sintió que su lobo se agitaba, ya no luchando, sino esperando, con esperanza. «Déjame entrar». Una voz susurró desde lo más profundo de su alma. «Seamos uno». Hillis cerró los ojos y se rindió. El dolor era más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sus huesos se rompieron y se reformaron. Sus músculos se desgarraron y se reconstruyeron más fuertes. Su piel se cubrió de un pelaje del color de la luz de las estrellas, blanco plateado y luminoso. Pero esta vez su don no luchó. Fluyó hacia la transformación, una luz dorada que se entretejía en cada célula, cada fibra, hasta que el lobo y el poder se fusionaron en algo nuevo. Cuando Hillis abrió los ojos, vio el mundo de forma diferente, más brillante, más nítido. Cada sombra tenía un punto débil. Cada enemigo tenía una vulnerabilidad. Aulló y el sonido fue un arma. La luz brotó de ella en oleadas, pura y cegadora, bañando el campo de batalla. Donde tocaba a los lobos de las sombras, estos se disolvían como humo al sol. Su existencia antinatural no podía competir con el resplandor que emanaba de su cuerpo transformado. Aldrich gritó furioso y se lanzó hacia ella, pero Callan lo interceptó. Los dos lobos chocaron con salvaje intensidad. La sangre y la oscuridad salpicaron las piedras.
Hellas corrió a ayudar. Su nueva forma era más rápida que el pensamiento, más poderosa de lo que jamás había imaginado. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, Aldrich se liberó y clavó una espada de sombra en el pecho de Callan. El vínculo se rompió. Él lo sintió como si fuera su propia muerte. El dolor la invadió, tirándola al suelo mientras Callan se derrumbaba. La oscuridad se extendía desde la herida a través de sus venas. Finalmente, Aldrich se colocó sobre su enemigo caído, triunfante. El rey está muerto. Ahora no hay nadie que te proteja. Pero Ailus apenas lo oyó. Se arrastró hacia Callan, su forma de lobo disolviéndose de nuevo en humana mientras el dolor lo abrumaba todo. No. Lo recogió en sus brazos, presionando sus manos sobre la herida. No, por favor, no me dejes. El veneno de las sombras se extendía demasiado rápido, consumiéndolo desde dentro. A través del vínculo roto, ella sentía cómo su vida se desvanecía. Sentía cómo se le escapaba. Arice. Su voz era apenas un susurro. Sus ojos se apagaban. Huye, por favor. No te voy a dejar. Las lágrimas le corrían por la cara. Te quiero. No voy a dejarte marchar. Recurrió a su don, pero éste se extinguió débilmente, agotado por la transformación. No quedaba nada. Lo había usado todo. No todo, le susurró su lobo. Hay una cosa que no has probado. La marca de reclamo en su garganta latía con calor. La comprensión la inundó. El vínculo no estaba roto, estaba herido. Al igual que Callan, y al igual que él la había reclamado a ella podía reclamarlo a él. Se inclinó sobre su garganta, encontró el punto donde el cuello se unía con el hombro y mordió con todas sus fuerzas. La luz explotó entre ellos. Sintió cómo se vertía en él, su esencia, su don, su propia alma, fluyendo a través del vínculo para encontrarse con la sombra. Donde la luz tocaba la oscuridad, el veneno se quemaba. Donde su amor tocaba su espíritu moribundo, lo anclaba, lo alejaba del borde de la muerte. Mío, pensó con ferocidad, eres mío y no te dejaré ir. Tuyo, llegó la respuesta. Débil, pero real. Siempre tuyo, el vínculo se reformó, más fuerte que antes. Dos almas unidas tan completamente que nada podría separarlas jamás. Los ojos de Callan se abrieron de golpe, ardiendo con un dorado renovado. La herida de su pecho se cerró, mientras la luz y la sombra luchaban, y la luz vencía. Cuando se incorporó, atrayéndola hacia sus brazos, ella sintió que los latidos de su corazón se alineaban con los suyos. Aldrich los miró con incredulidad. Imposible. La espada de las sombras nunca falla. Hellas se puso en pie, con Callan a su lado, con las manos entrelazadas. Ahora ambos irradiaban luz. El don ya no era solo suyo, sino que lo compartía con su pareja. Tu sombra ya no tiene poder aquí, dijo ella. Vete y no vuelvas nunca más. El rostro de Aldrich se retorció de rabia. Se abalanzó sobre ellos, con la oscuridad acumulándose en sus manos, pero Callan se movió más rápido. Un golpe preciso y definitivo, y Aldrich cayó. La batalla terminó como si se hubiera roto un hechizo. Sin Aldrich y sus lobos de sombra, el ejército enemigo se dispersó, huyendo en la noche. Un grito desgarrado se elevó de los guerreros de Callan, luego otro, hasta que el sonido de la victoria llenó el valle. Pero Harris apenas lo oyó. Se volvió hacia los brazos de Callan, enterrando su rostro en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Me has salvado, le susurró él al oído. Nos hemos salvado mutuamente. Cuando amaneció sobre Ironhold, se encontró con un mundo transformado. Eri se encontraba en el balcón más alto de la fortaleza. Los niños se reunieron a sus pies. Ren se apretó contra ella. Callan la rodeó con el brazo por la cintura. Debajo de ellos, la manada aullaba para saludar al sol, alzando la voz en celebración de su rey, su reina y el milagro que habían presenciado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ren, mirando a Eri con ojos curiosos. Ahora reconstruimos, sonrió Eri, sintiendo la calidez del vínculo vibrando en su pecho. Recogemos a los perdidos, protegemos a los débiles y nos aseguramos de que ningún cachorro se sienta solo nunca más.
¿Y la profecía? Preguntó Colin en voz baja. La luz y las sombras se levantarán juntas. Lo pensó, recordando la visión que los videntes le habían mostrado. La oscuridad siempre existirá, pero también la luz. Mientras permanezcamos unidos, podremos enfrentarnos a cualquier cosa que venga. Colin la giró para que lo mirara, con sus ojos ámbar llenos de amor. Juntos. Entonces, siempre, siempre, ella asintió. Cuando él la besó, los niños vitorearon y en lo más profundo de su alma, el lobo de Hears aulló de alegría. Había pasado toda su vida escuchando que estaba rota, que era defectuosa y que no valía nada. Pero la verdad era algo mucho más hermoso. Nunca había estado rota. Había estado esperando, esperando a que la pérdida la encontrara, esperando a que su poder floreciera, esperando a la pareja cuya alma coincidiera con la suya. Y ahora, rodeada de su manada, sus hijos, su rey, Hares finalmente entendió lo que era. Estaba en casa.